Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Neurogenética Médica y Cotidiana, con la titular de este programa, con la doctora Elizabeth Ramos Raudry, y vamos a darle la más cordial bienvenida, precisamente. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Qué bien, doctora. Pues como ya es costumbre, pues nos trae el día de hoy un tema muy importante, que es precisamente acerca de la plasticidad cerebral y malformaciones. De eso vamos a hablar, ¿verdad, doctora? Sí. Una pregunta. Son de hecho dos temas independientes. Dos temas independientes. Entonces, ¿qué sería plasticidad? Cerebral y aparte malformaciones. Uh-huh. Para dar esta parte de la parte de aplicación a la vida diaria y la parte médica de neurogenética. Ah, muy bien, muy bien. Y esto, para poner un poquito en contexto, esto es en cualquier edad, es decir, vamos a hablar sobre la plasticidad de los niños, de los jóvenes, o ¿en qué se va a enfocar? Sí, es en todas las edades. En todas las edades. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Para principio de cuentas, ¿qué es la plasticidad neuronal? Doctora. Sí, es cuando las neuronas sí. Pueden tomar las funciones de las otras neuronas que fallecieron y aparte seguir haciendo sus actividades. Ah. Entonces, esto compensa daños importantes que de otra manera quedarían marcados. Y como lo había indicado, esta plasticidad es en cualquier edad, es decir, yo tenía entendido que sí. Una vez de que muere pues una neurona, ya no se puede generar o restablecer, ¿es verdad eso? No, es que hace tiempo era el conocimiento que se tenía, sí. Pero no, a partir de unos años para acá hay bastantes artículos, incluso les puedo mandar artículos si ustedes gustan, sí. Donde se descubrió que existen células madre a nivel cerebral, y estas existen en dos áreas, a nivel entorrinal y a nivel del hipocampo. Entonces, se empezó a descubrir porque había personas que al presentar una gripe tardaban 1 o 2 semanas en volver a recuperar el olfato. Entonces, posterior al evento de la gripe. Esto pasaba porque las neuronas bipolares que se encuentran en la mucosa nasal y que son las que se encargan de llevar ese estímulo olfativo, morían y se volvían a generar. Entonces empezaron a dar cuenta que es muy diferente que cuando uno tiene gripe, en ese episodio de gripe, pues el olfato está bastante disminuido, sí. Pero una vez que se pasa la gripe, el episodio, pues ya vuelves a tener el olfato, pero estas personas no, estas personas duraban de 1 a 2 semanas sin presentar olfato y luego ya podían recuperarlo. Entonces empezaron a ver que habían células madre que daban origen a neuronas, y con el tiempo empezaron a ver que hay otra área, que es el hipocampo, donde existen células madre que pueden dar origen a neuronas o pueden dar origen a microglia y astrocitos, pues. Esto es muy importante porque en el área del hipocampo está la memoria, es un área principal de la memoria. Uh-huh. Doctora, y platíquenos, por favor, ¿cómo, entonces, ya sabiendo esto, cómo podemos nosotros generar nuevas neuronas? Ok, bueno, de eso no se sabe tanto, pero se sabe que las neuronas tienen que pasar un periodo de 14 días para madurar, y una vez que pasaron ese periodo de 14 días de maduración, ya permanecen estables, pero ese periodo es bastante importante. Ahora, sí es cierto que hay etapas muy importantes para la plasticidad, pero también es cierto que desconocemos mucho de ella y que tampoco tenemos hábitos que fomenten la plasticidad neuronal en la etapa adulta, y mucho menos en la etapa geriátrica, en los pacientes ancianos.
Entonces, este desconocimiento tampoco nos permite afirmar que que el potencial no sea mayor a lo que ya se vislumbra. Se describe un factor neurotrófico de desarrollo cerebral, que generalmente sus siglas son BDNF, y este es muy importante para generar nuevas neuronas, es decir, para que esas células madre elijan generar neuronas en vez de otras células neuronales, como la microglia. Y este factor se desencadena, no se desencadena, sino que hay un gen que lo codifica y por lo tanto va a hacer que se esté produciendo. Hay factores ambientales que pueden ayudarnos a que esto se produzca. Uno de los factores, y el más importante, es el estímulo cognitivo. Entonces, el estímulo cognitivo es demasiado importante y nosotros generalmente lo descuidamos. Yo recuerdo mucho que hace años había leído que los matemáticos proponían como la edad máxima para el desarrollo cognitivo, así potencial del cerebro, los 25 años, y a partir de ahí iba declinando. Pero si nosotros nos enfocamos a qué pasa en esos primeros 25 años, pues es la etapa de escolaridad. Generalmente la mayoría de las personas a esas edades ya tienen alguna licenciatura o están por concluirla. Y a partir de ahí empiezan una etapa laboral donde se enfocan sí a nuevos conocimientos en el mejor de los casos, pero son muy específicos. Por ejemplo, yo que soy genetista, si alguien llega y me empieza a platicar de cosas de matemáticas y así, hay personas que suelen decir, no, eso yo ya lo estudié en la prepa, o sea, eso yo ya no lo necesito. Y ese es uno de los mejores ejemplos de por qué los matemáticos decían que la mayor capacidad neurológica estaba en esas edades. Entonces, es bien sabido que para un factor benéfico para no presentar Alzheimer sería el leer y el estar aprendiendo cosas continuamente. Entonces, pues se ha demostrado que el estímulo cognitivo libera este factor neurotrófico del desarrollo cerebral. También es muy importante recalcar que el consumo de café, una taza de café, de 1 a 3 tazas de café por día, es un factor protector para demencia y estos problemas que atacan pues la parte cognitiva. La cafeína también libera este factor neurotrófico de desarrollo cerebral. Obviamente hay que mencionar que si tienen problemas de ansiedad, primero corrijan esos problemas de ansiedad y luego ya consuman café. Otro importante estímulo viene siendo el ejercicio. Y también hay uno que por cuestiones de tiempo me gustaría mencionar, aunque sea de manera leve, que es el estar felices. Cuando uno está feliz, aprende rápido. Y cuando vas deprimido a alguna clase, es muy difícil aprender la mayoría de las cosas que se están presentando. De hecho, hay episodios de pseudodemencia por depresión. Y entonces le das al paciente antidepresivos y recupera sus funciones cognitivas cuando sale de la etapa de depresión. Pero también existe demencia secundaria a la depresión. Y esto es porque las neuronas que se encuentran a nivel del hipocampo son más susceptibles al estrés oxidativo cuando está deprimida la persona, y fallecen esas neuronas más pronto. Entonces esa es la razón por la cual una depresión te puede llevar a una demencia. Y esto se empezó a estudiar en pacientes que tenían Parkinson, porque los pacientes que tienen Parkinson dejan de liberan menos dopamina, y la dopamina es nuestra moneda de recompensa. Cuando uno hace algo bien, independiente si los demás lo reconocen o no, el organismo libera dopamina, y es así como es una vía pues de recompensa y de felicidad. Entonces los pacientes con Parkinson presentan en un porcentaje importante depresión
y también empezaron a ver que presentaban demencia. Entonces es muy importante resaltar esto porque entonces lo más inteligente que podemos hacer es ser felices. Ah, qué interesante. Pues ahí la clave de precisamente tratar de mantener pues un estado de felicidad, pues si no es constante, por lo menos estar tranquilos, ¿verdad? No tener esa depresión o ese estrés. El ejercicio yo creo que es algo también sumamente importante para poder tener o generar las nuevas neuronas. ¿Qué es lo que nos dijo ahorita, verdad? Básicamente el café es recomendable de 1 a 3 tazas. El ejercicio y la felicidad, estar tranquilos, estar relajados, esos son algunos de los elementos. Y el chocolate. ¿El chocolate? El chocolate, sí, pero el chocolate oscuro, o sea, la cocoa, es como tal la que va, el cacao como tal es lo que va a estimular la liberación de ciertos neurotransmisores, entre ellos dopamina, y facilita mucho el aprendizaje. Pero, o sea, hay que elegir de esos chocolates que son altos en cacao, porque los otros pues tienen bastante grasa, etcétera. Sí, no cualquier chocolate, ¿verdad? Sí, no, luego engordan y me echarán la culpa. Eso sí es cierto. ¿El chocolate amargo? ¿Ese es el recomendable? Ese, el que casi nadie quiere, ajá. Ese mero. Ese. Yo recuerdo que allá en México, no sé si todavía existan, pero los Carlos V, el chocolate amargo era de la envoltura azul, ¿no? Sí. Sí, a mí me encantaba ese chocolatito, ahorita me acordé por eso. Ya, bueno, pues entonces hay que hacer ejercicio, comer Carlos V de la etiqueta azul y unos cafecitos. Sí. Doctora, vamos con otro tema importante para nuestro público y esto está relacionado a la patología. Y es acerca de las malformaciones congénitas. Doctora, ¿qué nos puede hablar sobre de esto, doctora? Sí, bueno, es muy frecuente. 1 a 3% de la población mundial van a nacer con algún defecto congénito y hay que diferenciar entre congénito y genético. Congénito quiere decir que es al nacimiento, se presenta al nacimiento. Y genético puede ser genético, pero no todo lo genético es congénito, ni todo lo congénito va a ser genético. Uh-huh. Por ejemplo, los pacientes que tienen demencia, hay demencias de inicio temprano y demencias de inicio tardío. Pero a veces cuando les estás explicando que él ya nació con ese gen afectado para presentar esa demencia, entonces el paciente te dice, no, es que, o sea, eso no puede ser cierto porque yo presenté este problema, apenas estoy iniciando, etcétera. O sea, yo no nací con esto. Bueno, es que no se manifestó en ese momento, pero el gen ya tenía la información para presentarlo a ciertas edades. Hay que recordar que nuestros genes, pues son la información que nosotros tenemos para formarnos y cómo vamos a funcionar, y que habrá genes que sean muy importantes desde antes de nacer para formar la placenta, etcétera, y habrá genes que son muy importantes en determinadas etapas, por ejemplo, en la niñez, en la adolescencia, etcétera. Entonces, dependiendo de esto, también va a ser la manifestación de la alteración. Entonces, las malformaciones o defectos congénitos son aquellos que se presentan al nacimiento y tienen una incidencia de 2 a 3% de la población, pero esta puede aumentar hasta el 6%, 6 a 8%, porque hay malformaciones congénitas que no van a ser visibles. Por ejemplo, alguna cardiopatía que no sea muy severa, pues se van a tardar en diagnosticarla, o algún problema renal. Entonces, las que son más evidentes, pues son obviamente deditos extra, esas bolitas como de piel que están antecitos de la oreja, que se llaman apéndices preauriculares, o una oreja más pequeña, o el labio y paladar hendido. Pues estos son malformaciones congénitas que son evidentes al nacimiento.
Oh, qué interesante. Y esto es la diferencia entre uno y otro aspecto, ¿verdad? Hay otras cosas. La clasificación de las malformaciones, doctora, ¿de qué nos puede hablar sobre esto? Esto es muy importante porque generalmente se dice que son defectos congénitos y entonces tenemos que ver si son únicos o si son múltiples. Y si son únicos, pues puede ser malformación, deformación, displasia o disrupción. ¿Esto por qué es importante? Porque nos habla si la información de la célula ya venía cambiada o no. Por ejemplo, muchos de los casos, la mamá consumió algún medicamento y el niño nace sin alguna manita o sin el bracito, pero la información que traía era normal y lo que pasó fue un efecto disruptivo por el medicamento. Entonces, es por eso importante esa parte de la clasificación. Y desde el otro punto, desde el punto de cuando son múltiples, es porque entonces ya podemos hablar de síndromes, de asociaciones, de espectro, de defectos del campo de desarrollo, principalmente. Entonces, la diferencia aquí más importante a mencionar, de manera rápida, sería el espectro. Es decir, espectro quiere decir que hay una gama de posibilidades y que hay extremos. Por ejemplo, en las orejitas pequeñas puede ser una oreja pequeña pero completamente formada y de todas maneras se va a llamar microtia, pero también puede estar totalmente ausente y entonces ya sería el espectro de microtia anotia, pues. En ese caso, para nosotros es casi igual para identificar síndromes genéticos. En cambio, pues para el paciente hay una diferencia importante entre que tu oreja simplemente sea pequeña o que tenga ya malformaciones. Pero sí es importante distinguir esto porque a veces nos hablan con estos términos y no sabemos a qué se están refiriendo. Híjole, qué interesante todo eso. Sí, definitivamente, y luego más como uno como padre, ¿verdad? Que trae la preocupación de lo que le pueda pasar al hijo y luego no entendemos como debe de ser. Los términos, exactamente. Hay una pregunta más, doctora, pero antes me gustaría, porque seguramente ahorita los radioescuchas, especialmente los padres, deben tener pues sus dudas. ¿Dónde pueden contactarle o dónde le pueden escribir, doctora? Al correo poetas.odry@hotmail.com o al Facebook Elizabeth Ramos Raudry y ahí me pueden mandar mensajes. Pues ahí está la información, estimado Radio Escucha. Si usted tiene algunas preguntas, especialmente pues de algún familiar o algún hijo, de que pues toda esta información es tan importante, pues escríbale a la doctora Elizabeth Ramos. Y bueno, doctora, ¿qué importancia o qué importante es la consulta genética en toda malformación? ¿Por qué es importante? Es muy importante porque tenemos la idea errónea de que una consulta genética es para que nos digan solamente el pronóstico para otros hijos, pero no, es para poder ayudar al niño que ya tiene la malformación. Es importante saber si esa malformación es parte de un síndrome o de una condición genética o no. Entonces, quien tiene que valorar eso es un genetista. A veces, erróneamente, otros médicos descartan. Dicen, no, esto no es genético, no pasa nada. Y entonces, pues los papás, obviamente todos los papás lo que quieren oír es, no te preocupes, no pasa nada, todo va a estar bien. Pero si allí hay alguna condición genética, la diagnostiquen o no, se va a ir presentando. La diferencia es que los papás tendrían las herramientas para saber cómo ayudar al niño y prevenir muchas cosas. Incluso podríamos mencionar las malformaciones congénitas del corazón que se llaman cardiopatías. Estas cardiopatías representan el 80% de las muertes súbitas a cualquier edad. Entonces, a veces mencionan, es que fue muerte de cuna. Pues es que igual tenía un pequeño defecto congénito que no se le dio importancia y no se le estudió. Y
a fines prácticos, el defecto, a veces el dedito de más no es importante, a veces es tan pequeñito que el mismo pediatra con un hilito se lo quita, ¿no? Se lo corta. Uh-huh. Pero lo relevante es que quizá pueda tener alteraciones en el corazón, alteraciones en el riñón, o sea, alteraciones que no vas a estar buscando en todos los niños como tamizaje, sino lo buscas de manera dirigida. Por eso la recomendación es que toda persona que tenga una malformación congénita, por pequeña que sea, acuda a una consulta de genética. El genetista tiene la responsabilidad de decirle si es o no genético. Y hay que recordar que son más de 10,000 padecimientos genéticos, entonces no todos los médicos van a estar al tanto de padecimientos que aparentan ser leves, pero que, como ya mencionamos, pueden incluso causar la muerte de los bebés o de las personas. Incluso hay jóvenes de 23, de 40, o personas de 40 o así, que de repente fallecen y ya en la autopsia pues se describe que había una malformación cardíaca de nacimiento que se podía haber detectado y se podía haber tratado y prolongado la vida del paciente. Sí, qué importante es. Doctoras genetistas, ¿lo podemos encontrar en un hospital? Porque creo que esta profesión es relativamente nueva, ¿no? Sí, son pocos, ¿verdad? Somos pocos. Sí. Bueno, aquí en México, por ejemplo, pueden entrar a la página del Consejo Mexicano de Genética y allí encuentran los genetistas que estamos certificados y eso avala. Sí, ya actualmente es más fácil encontrar a los médicos genetistas, pero no es tan común, o sea, tiene uno que buscarlos de forma dirigida. Por eso es importante que se informen y que sepan con quién ir, porque si el pediatra no les dice que por la malformación requiere valoración de genética, pues el papá jamás va a dar una valoración, o da por suerte, pero se requiere generar esta cultura médica para que la gente sepa quién les puede ayudar, porque si hay alguien que te puede ayudar, pero tú no lo sabes, pues ¿cómo te va a ayudar esa persona? Claro. Pues ahí está la información, estimado radioescucha. Si usted siente la necesidad o que es importante hacer una consulta con alguna genetista, bueno, pues por favor hay que entrar a la página. ¿Cuál es la página nuevamente, doctora? Elizabeth Ramos Raudri es la página de Facebook y ahí ya me pueden mandar mensajes y ya los vamos agregando. Perfecto, pues ahí está la información de la doctora. Doctora, pues no resta más que agradecerle su amable participación el día de hoy, esperando que pues nos traiga más información para su próximo programa, doctora. Sí, claro que sí, y recuerden ser felices y potenciar su memoria, sus capacidades. Exacto, y comer chocolate amargo, ¿verdad, doctora? Sí, es muy bueno. Muy bueno, muy bien, pues muchas gracias, doctora, le mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, y a usted, estimado radioescucha, también le agradecemos su amable sintonía, esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de la doctora Elizabeth Ramos Raudri, con su programa Neurogenética Médica y Cotidiana. Por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Claret América.